Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas. Ay, qué rico estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo episodio de Mañanas con propósito. Este capítulo de hoy va a estar muy interesante, muy rico. Van a salir cosas, siempre salen cosas muy ricas. Em, Vamos a hablar hoy mucho de la práctica, ¿sí? Vamos a dar tips, vamos a estar más conectados con el proceso de la práctica. A ver, vamos a esperar, por acá no demora Cami en llegar. Hola Frank, sí, no demora Cami en llegar. ¿Cómo estás? Gran día, bueno, gran día para todos los que nos vamos conectando, Sergi. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que más o menos estuvimos tocando el miércoles en el Tomando Café y es sobre la energía femenina. Hoy vamos a hablar sobre la energía femenina, que recordemos que esto no tiene nada que ver con las mujeres solamente, ¿sí? La energía femenina habita en el cuerpo del hombre también, la energía femenina está en absolutamente todo, está en la naturaleza, la energía femenina está en muchas emociones, la energía femenina está en todo el ambiente, al igual que la energía masculina. Más el día de hoy vamos a conversar un rato sobre la energía femenina y cómo. Por eso hablábamos de que vamos a dar tips y vamos a entrar en todo este proceso de la práctica, ¿sí? Más práctica, de cómo reconectar con esa energía femenina. No cómo conectar, porque ya sí o sí estamos conectados, más cómo reconectar, cómo volver a conectar con esa energía femenina, con esa esencia divina. A ver, por aquí está Cami. Hola, Glorita, gran día, qué rico. Nos estamos uniendo todos. A ver si el día de hoy sí se puede, Cami. Hola, hola. Hola, 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 bebé, ¿cómo día. vamos? Buen Bueno, día. vamos otra vez con nuestra cara así. Ahorita que entraste te pusiste así, pero otra vez estás normal. Otra vez con esa cara de muñecas demoníacas. De Bratz. A ver, Ah, ¿qué más, Cami? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Hermosa como siempre, pero ¿cómo te sientes el día de hoy? mejor imposible. Qué Descanso rico. delicioso, todo muy rico. ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Mejor imposible, mejor imposible. Estaba Bueno, acá comentando, Cami. esta vez nos vemos con las caras aplastadas, preguntándole al público, nos vemos Yo creo que sí, pequeñitas, yo creo que o sí. solo se nos ve los labios. Cuéntenos cómo está la visión. Por eso. ¿Cómo se ve hoy la imagen, amor? Ah, Sergio dice que bien, pero pues bueno, hay que confiar. A Vamos él a ver. todo le parece bonito. Ah, sí. Bueno, estaba comentando que el día de hoy vamos a hablar del tema de la Gran energía día, femenina. Enrix. Hola Enrique, qué rico que estés por acá. Que tengas un lindo día. Por allá debe estar ya en la tardecita, ok. Se ve hermoso, sí, está hermoso, realmente es muy hermoso esto por acá. Por Ay, acá te esperamos, Enrique. Bueno, estábamos conversando que el día de hoy vamos a hablar sobre la energía femenina y más que hablar sobre la energía femenina, vamos a dar tips, Cami, sobre cómo reconectar con esa energía. Vamos a dar, digamos, prácticas para poder conectar con esta energía. Bueno, antes que cualquier cosa, vamos a iniciar eh, conversando un poco o mucho, aclarando también que cuando hablamos de energía femenina, no estamos hablando de mujer, no estamos hablando de un cuerpo físico como tal, estamos hablando de energía, ¿sí? Recordemos que nuestra energía femenina está en todas partes, ahorita lo estaba diciendo, está en las nubes, está en el cielo, está en absolutamente todo, ¿sí? Y reconectar nosotros con nuestra energía femenina nos acompaña a reconectar con nuestra energía femenina en absolutamente todo. Recordemos que la energía femenina es una energía muy creativa,
¿sí? Es una energía creadora, es una energía portadora de luz, al igual que podríamos hacer la similitud que una mujer, ¿sí? Aquí en este caso sí hablamos como tal de mujer. Más tengamos en cuenta que no todas las mujeres, ¿sí? Tienen esta energía tan desarrollada y no todas estas mujeres, no todas las mujeres, digamos, son portadoras de luz, ni todas las mujeres, por eso hablamos de energía en general. Bueno, Cami, ¿tú qué sientes con este tema? Ya vamos hacia, ahorita vamos hacia el origen de la palabra femenina y todo esto. Más me gustaría escucharte, qué rico. Bueno, Clau, yo siento que este es un tema bastante interesante y que me encanta que hagas como esa aclaración acerca de, de que la energía femenina no es solo para la mujer, que es un tema que se da mucho y que se ve mucho. Y es que creemos que, ay, no, es energía femenina, ay, no, entonces abarca simplemente un género y no funciona así. Ya hemos como visto a través de la historia y ahora se ha implementado mucho y se ha mostrado mucho como esa nueva opción de que las dos energías habitan en sí, en uno mismo y que hay una que normalmente predomina sobre la otra, que es lo que puede hacer como, como este género precisamente, que es de pronto elevar un poco más una, más las dos están ahí, las dos se deben equilibrar y las dos deben llevar un proceso dentro de lo que puede ser esto. Cuéntanos, Clau, ¿cuál es la etimología, ya que tú eres la encargada de eso? La etimología de la palabra femenina viene de femina, del latín femina, que representa mujer, hembra, la que da luz, la que alimenta, creación, acto que da vida, o sea, en fin, lo que hablamos, la energía femenina con todo esta perspectiva o todo este enfoque creador, ¿no? Creador de vida. Está silenciado el micro, Cami. Está silenciado el micro, Cami, no te escucho. Fran me estuvo mostrando como la imagen de cómo se ve y nos vemos como muy cerca. Que hacernos hacia atrás. Bueno, Desde el enfoque creativo de dar luz, de dar vida, todo esto es como el significado el significado no, el origen de la palabra femenina, que es femina en latín. Y empezamos a ver, a mí me gusta mucho esto porque cuando nos vamos al origen de la palabra, podemos dar un paso también por el origen de todo, ¿no? Y empezamos que, listo, la palabra femenina está muy ligado con la mujer también, no es solo de la mujer, volvemos y repetimos, pero está muy ligado con la mujer y con todo ese proceso de la creación, del origen. Entonces me puse a investigar el origen de la mujer, ¿sí? El origen de la mujer como tal, ya pues digámoslo en un cuerpo físico. Y fue muy interesante porque pues, no siempre que vamos al origen nos damos cuenta que nuestra verdad no es la única, ¿no? Yo, en mi caso personal, crecí en colegios católicos, en una familia católica, participé, digamos, de mucho tiempo en la iglesia, misas, todas estas ceremonias. Y es muy interesante porque, claro, la información que yo recibí al inicio de mi primera infancia, por decirlo así, hablaban mucho de que la primera mujer fue Eva, ¿sí? Que fue como el origen de todas las mujeres y todo eso. Más cuando yo entré en todo este proceso de investigación y hacer recorrido por culturas y de todo, también me di cuenta que nunca había escuchado hablar de una mujer que se llamaba Lilith, que también la consideran una de las primeras mujeres. Empezamos a darnos cuenta que nuestros ancestros andinos reconocían como la primera mujer a la Pachamama, ¿sí? A la Madre Tierra, que si hacemos un comparativo, por decirlo así, de la Pachamama con una mujer, pues da vida, creadora de vida, alimenta, sostiene como hogar, como la hoguera que es a sus hijos que habitan en ella, en fin, o sea, y empezamos atrás de los, de la, digamos, de los ancestros más originarios nativos de Colombia
está Bachué, ¿sí? Que era también la primera mujer. En México tienen otra. Me empecé a dar cuenta que en la India estaba Shakti, que estaba Kali, que estaba Durga, Tara, o sea, muchas mujeres también que han puesto como una pauta, por decirlo así, en todo este proceso de la representación de la energía femenina. El miércoles lo decíamos, y la representación de la energía femenina se da a través del amor. Y eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Hubo algo que me pareció muy chévere, ¿sí? Y es que en toda esta tradición ancestral, la mujer ha sido vista como un portal entre los mundos, ¿sí? Que me pareció, algo súper poderoso, Cami, que, o sea, como que todo el mundo lo sabe, pero nunca lo había visto así, ya tan con esta perspectiva, que la mujer trae espíritus a la materia, ¿sí? O sea, es el contenedor, por decirlo así, De hecho, donde, Clau, donde la- empieza a gestar ese ajá. cuerpo y hace ese portal, por decirlo así, entre el espíritu y la materia, o sea, traer cuerpos a este planeta, por decirlo así, pero es que no es solamente un cuerpo, es todo lo que trae el cuerpo en sí, ¿no? Entonces Es me pareció muy interesante, chévere. Clau, porque en la cultura mexicana, que el referente femenino es la Catrina, eh, es muy curioso porque también lo hace al revés, o sea, también lleva las almas hacia lo que puede ser la segunda vida, que es la muerte dentro de la cultura mexicana, que se cree que la muerte es una especie de segunda vida u otro plano en donde también se va a vivir en gozo, a disfrutar, a muchas cosas. Entonces, la Catrina, que es como esa figura femenina, es la que se encarga de transportarlos entre mundos. Eso también me parece interesante. Sí, me pareció muy chévere, ¿sabes? Como observar eso, ¿no? O sea, como la labor tan maravillosa que está entre nuestras manos, por decirlo así, a través de las mujeres, con nuestra energía femenina potenciada, por decirlo así. Y bueno, y realmente, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué se está haciendo? Eso me pareció muy interesante. Me pareció también muy rico darme cuenta que la mujer, a través de toda la historia, ha mostrado que como la mujer es creadora de vida o la mujer es la manifestación de la vida también, nos muestra que la vida es cíclica, igual que la mujer, ¿sí? O que el cuerpo de la mujer, hablando ya como tal de mujer, no de energía. Y me parece muy rico empezar a entrarnos de pronto por ahí, Cami, no sé, tú qué sientes. Vamos a Bueno, dar tips de cómo conectar con nuestra energía femenina. Me parecería importante que empezáramos al menos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hacemos la invitación de que nos conozcamos a nosotros mismos, de que vamos hacia el interior, de que hagamos todo este proceso interior. Entonces me parecería muy importante que lo primero o una de las primeras cosas que empecemos a hacer para reconectar con nuestra energía femenina sería reconocer esos ciclos, ¿sí? Tengamos en cuenta que la mujer tiene un ciclo menstrual, pero si hablamos de hombre y mujer, todos tenemos ciclos, el día, la noche, está el ciclo, y esto se marca por unos ciclos circadianos y todo eso también acompaña mucho al tema de las hormonas, de las glándulas, y que todo esté en orden, de que todo esté en las sustancias mentales, o sea, que todo esté en orden, ¿sí? Entonces yo siento que ahí vuelvo y aclaro, para reconectar con esta energía femenina, tanto hombres como mujeres debemos empezar a conocer y a reconocer nuestros ciclos, ¿sí? Para la mujer, digamos que podría en este caso ser mucho más fácil por el tema del ciclo menstrual, cuánto dura tu ciclo, todos los ciclos son diferentes, chicas, eso es importante, no compararnos con ningún ciclo, con el ciclo de nadie. Y me parece súper fundamental, Cami, que, que a través de este ciclo empecemos a reconectar con precisamente toda esta energía que está disponible para nosotras. Entonces, he escuchado mucho que en la fase ovulatoria, ¿sí? En la fase de ovulación, hay mucha energía disponible para la creación de nuevos proyectos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de conocer el ciclo,
Esto nos acompaña también mucho para entrar en todo este proceso de evitar o más allá de evitar no utilizar todo este tema de anticonceptivos, de hormonas sintéticas, de hormonas que no son naturales, que pueden afectar nuestro ciclo natural. Y a mí me parece que eso es fundamental, ¿sí? Como que empecemos por ahí y empecemos a conocer, a reconocer esos ciclos, a conectar y reconectar también con estos ciclos, ¿sí? Ya hemos visto a través de la escuela que se hacen muchos ejercicios con el tema de la luna, del ciclo menstrual, que es sembrarla para enraizar, que la podemos untar, digamos, en la piel para reconocernos, para aceptarnos, para todo este proceso de aceptación, ¿no? Que vemos mucho que ponemos esa tarea y hay muchas mujeres como yo al principio, ¿sí? Que somos como, ay, nada, qué asco. No, 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 no debemos, no sería lo natural tenerle asco a nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Esto es algo que debemos ir aceptando, amando también. Es algo que nos acompaña a limpiar mucho, no solamente el cuerpo físico, sino el transgeneracional. Si así, digamos, no lo permitimos o si así no lo proponemos, Cam. Yo siento que el periodo menstrual es una etapa donde uno puede aprovechar muchísimo para hacer diferentes rituales, digámoslo, en el sentido de conectar con esta energía, no de algo raro o loco, ¿sí? Sino de conectar con esa energía. Por ejemplo, el acto de recolectar la luna, ¿sí? La sangre, y con agua regar las plantas. Esto es algo, esto es un ritual, ¿sí? Que nos acompaña a enraizar, que nos acompaña a conectar también nuestro proceso con la madre tierra. Es una ofrenda, es, bueno, en fin, o sea, podríamos quedarnos acá hablando del ciclo menstrual, que no lo vamos a hacer tan detallado porque vamos a hablar en general de la energía. Más me parece que es súper importante, Cami, empezar a conocer a través de nuestro proceso de conectarnos con esta energía. ¿Tú qué sientes o tienes algún tip o te parecería rico compartir de pronto alguna práctica que tú haces para conectar con tu energía femenina también? Qué rico Bueno, escuchar. Clau, yo siento que este es como un tema muy interesante y que puede acompañar mucho el proceso justamente ahora, porque ahora hay como un boom en redes, en la vida, de lo que es, no es que tienes una energía femenina muy alta o es que tienes una energía masculina muy alta. Entonces uno escucha constantemente a las mujeres hablar y de hecho a los hombres, porque también se ha convertido en un tema de hombres, los hombres también decir, ay no, pero es que esa mujer tiene una energía masculina muy fuerte, se le siente como muy masculina. Y yo escucho mucho de eso, por ejemplo, hablar a mis amigos que no me llama tanto la atención, tiene una energía masculina como muy fuerte. Entonces eso pues también genera como un tipo de curiosidad, Clau, porque significa que hay un momento, no en que la sociedad está equivocada, porque no hay necesidad de mirarlo por un lado de crítica o negativismo, sino que más bien como que me prende esa lucecita de decir, oye, qué rico que se está investigando, que se está cuestionando sobre esto, que se está observando como este tipo de temas. Entonces siento que a raíz de eso, pues obviamente algo que aún se está descubriendo, algo que aún está como en ese método científico, como en ese proceso de ver, bueno, por dónde es, cómo funciona, pues también se ha distorsionado muchísimo la información referente a eso. Entonces, siento que en lo femenino en especial se ha distorsionado mucho la idea de que la mujer, pues, por ejemplo, en mi caso, de que la mujer para ser femenina no tiene que hacer nada, o para ser femenina tiene que ponerse mil cosas, o para ser femenina tiene que hacer mil cosas estéticamente, pero no puede moverse ni ejercer fuerza dentro de sí mismas. Y eso es algo que me parece bastante interesante, Clau, porque yo siento que no tanto la verdadera feminidad, sino que un ser holístico, cuando uno está dentro de un proceso espiritual, yo siento, Clau, que uno se acompaña a través de lo que puede ser un proceso femenino o masculino, dependiendo del género de nuestro cuerpo, más uno trasciende un poco eso y uno se va dando cuenta de que uno, al no ser este cuerpo, pues no es ni hombre ni mujer, el alma no tiene un género. Entonces,
lo que integra es que ese cuerpo tiene un género entre sí, que es un género femenino, masculino, que hace parte del rol del mundo la experiencia que estamos viviendo acá, más ambas energías habitan el cuerpo. Ambas energías habitan el cuerpo y ambas energías acompañan el proceso. Entonces siento que ser femenina está muy, muy lejos de rechazar la energía masculina. Siento que a través de los años o históricamente siempre se ha observado de que la energía femenina acompaña un proceso de quietud, de maternar un proceso en quietud. Y la energía masculina acompaña más un proceso de moverse, un proceso de fuerza, de otro tipo de cosas. Entonces, yo siento que ser femenina no significa estar quieta todo el tiempo. Y ser totalmente masculino no significa estar en movimiento todo el tiempo. Realmente se trata de habitar ambas energías. Siento que hay algo muy interesante que habita y que sí es muy, muy de la energía femenina. Vuelvo y aclaro que no tiene nada que ver que sea solo con la mujer, porque hay hombres que también tienen una energía femenina equilibrada, que no significa que sean femeninos o que hablen amanerados, que ser amanerado es una cosa totalmente diferente. Más yo he conocido hombres con una energía femenina muy equilibrada y eso resulta muy atractivo, muy interesante para una como mujer. Y no dejan de ser masculinos ni dejan atrás su energía masculina en lo absoluto. Y yo siento que esta energía femenina, Clau, y que la clave está en el sentir, porque la mujer es muy del sentir, el femenino es muy del sentir. ¿Qué siento? ¿Cómo se siente mi mente? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo se siente mi entorno? Porque nosotras tenemos como esa capacidad de absorber esa energía que hay alrededor y transformarla. Somos como ese pequeño transformador de energía y ahí llega nuestra creación, porque nosotras somos creadoras y dadoras de la creación. Entonces, para crear, obviamente es tener una base, debes sostener de alguna manera. Entonces, ¿de qué te sostienes? De la energía que hay a tu alrededor y de la energía que nace en ti, porque nosotros también somos una fuente de energía continua. Entonces, de cierta manera, Clau, siento que la mujer se ha olvidado completamente de eso. Entonces cree que ser femenina es pintarse las uñas, que ser femenina es maquillarse no sé cómo, que ser femenina es peinarse no sé cómo. Y lejos de querer rechazar esto, porque a mí me gusta pintarme las uñas, me gusta a veces maquillarme, me gusta muchas cosas, más yo soy consciente de que la feminidad no está ahí. O sea, la feminidad no está en lo absoluto, porque no es rechazar la forma, más tampoco adoptar la forma como una verdad absoluta de mi vida. Entonces, siento que la mujer se ha perdido tanto en esa forma que se ha olvidado de mirar hacia adentro y de maternar en gozo lo que puede ser su presencia, su disfrute, su vida. ¿Qué es lo que sucede cuando la mujer, por ejemplo, no sé si has notado que las mujeres a veces cuando están en gestación adquieren como un brillo especial, como una energía especial? Y cuando tienen su hijo, cambian muchísimo y se tornan un poco más Muchísimo. femeninas. Dime. Ese brillo se acaba la primera noche. No, no, pues yo he visto pues mujeres que han tenido dentro de su vida como un proceso muy masculino y que Ujú. la maternidad las acompaña mucho a centrarse dentro de un proceso más femenino. Y he observado porque es momento en que la mujer sí o sí, socialmente, intelectualmente y de todas las maneras, la mujer para. O sea, La mujer, inmediatamente la mujer tiende a parar en el ok. proceso de maternidad, ella para, intelectualmente, físicamente, ella adopta lo que puede ser un ritmo más suave para protegerse a sí misma, para proteger pues el ser que está maternando, para muchas cosas. Ella baja la velocidad de su proceso y se permite habitarse a ella misma y a su entorno con más suavidad. Entonces, en el momento en que uno empieza a habitar quietud, en el momento en que quietud no es que usted se va a quedar en su cama todo el día durmiendo, quietud no es que usted no va a salir, quietud no es que usted va a dejar de hacer las cosas, porque es muy fácil confundirse con eso. Quietud es cuando yo bajo la velocidad de la marcha de la que estoy viviendo.
uno normalmente, Clau, tiende a vivir mucho las carreras sin darse cuenta. Entonces, y más, pues nosotros que vivimos en la ciudad tenemos mucho ese hábito de que nos adaptamos y nos acostumbramos a vivir a las carreras. Yo tengo que salir corriendo porque tengo que preparar el desayuno en un 2x3 porque o si no, no voy a tener tiempo de hacer eso y tengo y nos llenamos de cosas que nos hacen estar en un estado de supervivencia y no nos damos cuenta. Entonces, yo siento que las mujeres cuando están en su maternidad nos dan como ese secretico, que de pronto esa mujer no lo hace con conciencia, que su biología inmediatamente le hace como bajar el ritmo para poder conectarse con ella misma y poder vivir su proceso de la forma idónea, por así decirlo. Yo siento que nosotros no deberíamos esperar a que la biología nos lo active, que nosotros deberíamos a través de la conciencia también darnos la oportunidad de bajar el ritmo, que ese para mí es uno de los secretos más grandes que hay para reconectar con el femenino. O sea, si el femenino está desde el sentir, yo no voy a reconectarme con él a través de la mente, que ese es un error que cometen mucho las mujeres, buscar reconectar con su femenino a través de la mente. Y eso es totalmente absurdo, porque el sentir es algo totalmente contrario a la mente, que no significa, vuelvo y repito, que usted no piense, que usted no desarrolle sus cosas a través de la mente, usted la mente la puede utilizar para lo que quiera, más no para conectar con su femenino. Entonces siento que ese podría ser uno de los tips más importantes de conectar con el femenino, Clau, y es bajar la intensidad de la marcha, bajar la velocidad de la marcha. Entonces darle un poco más de conciencia a lo que siento, porque es que uno cuando está observando y dándole conciencia a lo que siente, uno se toma un tiempo, uno recorre un camino, porque uno recorre un camino de, bueno, esto cómo funciona, esto qué es, se autocuestiona, se observa qué es la respuesta que se va a dar y va a continuar como un pequeño camino en donde uno puede llegar a una respuesta y que después más adelante llegar a otra y así darse la oportunidad de decir, estoy sintiendo esto a través del sentir, una totalidad. Entonces, eso no se hace a las carreras, tampoco se hace sentado. Yo también puedo darme la oportunidad de estar preparando un desayuno y a mí esto me encanta. Yo me levanto, enciendo una vela, inmediatamente me levanto, enciendo una vela e inmediatamente, inmediatamente en unos 10 minutos antes de acostarme a descansar también enciendo la misma vela. Entonces, en el momento en que yo enciendo la vela, yo me olvido absolutamente de todo lo que tiene que ver con mi labor, de todo lo que tiene que ver con mis relaciones, con todo lo que me pueda estar pasando. Yo en ese momento lo que hago es darme la oportunidad de encender mi luz interior, como, bueno, todo lo hago no con una lentitud, sino que me permito hacer todo al ritmo que lo siento. Entonces empiezo, voy, me preparo un café. Ahora que estoy viviendo con Cata, le pregunto, Cata, ¿quieres un cafecito? Nos tomamos un café, preparamos un desayuno, organizamos y todo lo hago y yo digo, tan rico. Y es un silencio externo porque no miro el teléfono, no miro muchas cosas, y es un silencio externo donde yo me permito encontrarme a mí misma, y yo digo, me estoy sintiendo como angustiada, ¿por qué me estaré sintiendo angustiada? ¿Qué será lo que me está generando esta emoción? ¿De dónde están haciendo esto? ¿De dónde está viviendo esto? ¿Cómo lo voy a gestionar? Y en ese momento, Clau, yo empiezo a sentir cómo me conecto conmigo misma. Y por defecto, no sé si por defecto o por, ¿cómo decirlo? Como que de alguna manera, Clau, como que inmediatamente siento como que la intuición se empieza a desarrollar mucho más. Ajá. Siento que empiezo a confiar mucho más en mí, que empiezo a confiar más en lo que siento, en lo que pienso. Siento que mi vida tiene un poco más de conciencia, siento un montón de cosas y siento como esa gratitud y esa plenitud interna de haber nacido femenina, de haber dado, como de haberme dado como esta oportunidad de habitar esta energía. Siento que cuando me muevo, no es a las carreras, que cuando me muevo hay como
o algo rico, ¿sí me entiendes? No sé si me hago entender, Clau, no sé si Sí, estás sí. bien. Ahorita estabas diciendo algo que me parece muy rico y es como viendo el sentir como un camino, ¿no? Como que muchas veces estamos a la deriva, por decirlo así, con una cosa aquí, con otra cosa allá, un trabajo aquí, la casa, el tema de esto, y como que no tenemos eh, un enfoque, ¿sí? Tenemos muchas cosas y creemos que tenemos que hacer todo eso, pero no hay un enfoque, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de estar haciendo todo esto? ¿Cuál es el propósito de que sea tan rápido, de hacerlo como tú decías ahorita, a las carreras o en esa... Y cuando nos permitimos, como tú decías, parar, ¿sí? Como pausar un momento, espere, paremos un momento todo esto, démosle un propósito, empecemos a observar yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, yo por qué estoy actuando de la forma en la que estoy actuando. Entonces, cuando paramos, ¿sí? Cuando hacemos esa pequeña pausa, nos damos cuenta, uy, venga, espere, es que frente a esta situación yo tengo miedo o yo siento miedo. Frente a esta situación tengo mucha tristeza y no quiero volver a vivir esta situación. Entonces empezamos a darnos cuenta que en medio de la situación, dentro de la situación, por fuera, al lado, arriba, abajo, por todas partes, hay algo más que me está acompañando a reaccionar o accionarme de la manera en la que lo estoy haciendo, ¿sí? Que muchas veces, la gran mayoría de las veces está muy desconectada con ese sentir, ¿sí? Entonces, vemos muchísimos casos, Cami, hoy en día se ven muchísimos casos de no solamente mujeres, personas en general que estudiaron una carrera universitaria, que hicieron máster, diplomado de todo, y no son felices o no les gusta, no aman lo que están haciendo y son personas muy tristes porque sienten que su sentido de vida no va por ahí, ¿sí? Y siguen trabajando, y siguen, y entran en unos procesos depresivos. O sea, llegan hasta un punto donde la vida y el universo les dice, venga, tienen que parar. O sea, sí o sí hay que parar. Y muchas veces estamos en esa carrera tan embolatados que no nos damos cuenta realmente qué es lo que requiero yo como ser humano, qué es lo que a qué vine yo a este planeta, ¿sí? Hace unos días me contaba alguien, me decía, es que no sé, tengo como eh, mucho miedo porque siento muy inestable el tema de mi trabajo, y yo le decía, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿tú qué sientes? ¿Para qué sientes tú que puedes, digamos, ser útil para la humanidad? ¿Sí? ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué es eso único que tienes tú para poder desarrollar tu proceso y acompañar a la humanidad? Porque pues de eso se trata, ¿no? Se trata de que yo pueda desarrollar mi proceso interno, que yo pueda desarrollar todos mis proyectos, y que esto esté, digamos, acorde, en nuestro caso, acorde a un proceso o un propósito mayor, que es acompañar a la humanidad, entregar una información para acompañar a la humanidad, a la humanidad que esté aperturada, dispuesta a recibir esa información, ¿cierto? Entonces, yo le decía eso, ¿qué tienes para dar? ¿De qué manera puede ser útil? ¿Sí? Y más allá de hacer, ¿sí? Porque no se trata solamente de hacer, se trata de observar cómo me siento con eso que hago también, ¿cierto? Entonces, muchas veces, y yo lo he comentado muchas veces aquí en estos espacios, en la casa en general, muchas veces hay cosas que a uno le corresponde hacer que no son tan divertidas, o que uno se siente de una manera no tan chévere, ¿sí? Las cosas del hogar, del día a día, muchas veces se vuelven monótonas, aburridas, no son tan divertidas. Entonces es, bueno, listo, pero corresponde hacerlo, ¿cierto? Hay cosas que nos corresponde hacer, que no queremos hacer, más depende únicamente de nosotros cómo lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, en medio de esa pausa, listo, yo siento, observo que siento pereza, observo que siento
resistencia, observo que siento todo esto, ahí conecto con mi energía femenina, de esto que tú hablabas, Cami, de sentir, listo, entonces yo siento esto porque empiezo a dar cuenta que mi mamá sentía lo mismo, entonces empiezo a conectar y ahí empieza uno a ver cómo el sentir lo va llevando a uno, ¿sí? Como hacías la referencia ahora o la relación de el sentir como un camino, ¿sí? Como el sendero que te va guiando hacia el punto origen, diría yo, ¿sí? Que me sentí triste, bueno, ¿cuándo me he sentido así? Una vez cuando era niña y así, listo, ¿y cuándo más te había sentido así? Y uno se puede ir incluso hasta el vientre materno, vidas pasadas, etcétera. Más debemos empezar a afinar ese sentir, ¿sí? Porque al principio, como estamos tan desconectados de nuestra energía femenina, ese sentir es casi nulo o lo anulamos nosotros prácticamente a través de lo que decía Cami, la pensadera, estar pensando, rumiando en la mente. Tenemos tantas cosas en la mente que no tenemos tiempo para sentir. Tenemos tantas cosas que resolver en la mente que no nos damos un tiempo para parar. Tenemos tantas cosas en la mente que nos olvidamos que existe una energía femenina y empezamos así un montón. Lo importante es que, bueno, ya estamos aquí, estamos escuchando este podcast, sabemos que es importante parar, sabemos y empezamos a darnos cuenta de algunas cosas de la energía femenina. Qué rico, quiero investigar algo más, quiero llegar a algo más profundo. Ahí inicia también esa energía femenina interior de cada uno, ¿sí? Que es todo este proceso de investigación. La mujer es investigadora por naturaleza, la mujer es curiosa, es tan curiosa que nos cuentan en una historia que le dijeron que no se podía comer una manzana y se la comió, o sea, como... Entonces, todo esto está ligado también a esta energía femenina. Venga, despertemos esa curiosidad interior, investiguemos más sobre nuestro origen, ¿sí? Yo hice una lista de palabras que representan la energía femenina. Haga un listado de palabras para usted qué es la energía femenina, haga otra lista para usted qué no es la energía femenina. Y así empezamos a encontrar un montón de cosas, empezamos a encontrar un montón de creencias, ¿sí? Cuando yo estaba pequeña, cuando entré en todo ese proceso del periodo menstrual, Cami, yo me acuerdo que me encantaba meterme a la piscina y yo me metía a la piscina todos los días. En la casa donde yo vivía había una piscina y yo todos los días me metía a esa piscina. Y el día que me llegó el periodo, ese día ya había planeado con todos mis amiguitos ir a la piscina, y cuando yo llego a la casa y veo eso, yo dije como, parce, ya no puedo jugar. Eso fue lo primero que pensé, o sea, ya no puedo jugar. Ya, o sea, me llegó el periodo, ya no puedo hacer un montón de cosas. Y entra uno en todo ese proceso y están las amigas, la tía, la abuela, ay, qué pereza, ay, le llegó eso, ay, no, qué mamera. Y empieza uno a cargarse como si la energía femenina fuera algo terrible, o sea, como si fuera casi que una condena. Entonces está, cuídese porque la pueden violar, cuídese porque pueden hacer lo que quieran con usted y empiezan, o sea, empieza uno a recibir una cantidad de información que, que probablemente no estés en sincronía con lo que para mí es, ¿sí? Empezamos a hablar o empezamos a escuchar que hablan que la energía femenina es una energía débil y nos sentimos mal por eso. Y yo siento que es algo muy lindo, Cami, que la energía femenina sea ese abrazo débil desde la mirada de fragilidad, de la mirada de dulzura, de delicadeza, ¿sí? Como, es que esto no es una competencia por quién es el más fuerte, o sea, si hablamos de fuerza, tanto el hombre como la mujer somos súper fuertes. Ahora, el hombre tiene una fuerza externa muchísimo mayor, se podría decir, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, el hombre por su contextura, por su forma física, externamente es un poco más fuerte que la mujer, pero internamente, ¿sí? Vamos a ver cómo lidian los dos una gripa
Y es muy interesante que la mujer internamente tiene una fuerza impresionante. O sea, hay una mujer que perdió a su compañero, ya sea porque se murió, porque los abandonó, y esa mujer hace, mira, saca la energía donde sea por mantener a sus 4 hijos, 5 hijos, 20 hijos, los que sean, a todos, los alimenta, los mantiene full. Entonces es como una fuerza interior también, que no se trata de quién es más fuerte y quién es menos fuerte, sino de la diferencia de los roles, ¿sí? No se trata, lo que tú decías ahorita me pareció súper importantísimo y muy bello, ¿sí? Ser feminista, ¿sí? O más allá de ser feminista, estar en todo este proceso feminista, no te has, no, o sea, no es el enfoque odiar al hombre, ¿sí? De hecho es todo lo contrario, es integrar tanto el masculino, tanto integrarlo tanto, que estamos tan definidas de que estamos en nuestra energía femenina, ¿sí? O sea, es como, por ejemplo, un hombre que le da un beso a otro hombre por amor, sin, o sea, digamos, el padre a un hijo, sin miedo a que crean que es un homosexual, porque simplemente lo que siente es tan fuerte, que sabe que es tan real, que está tan claro con lo que es puro amor de padre a hijo o de amigos incluso, que no tiene miedo a que la gente diga, ay, mira, es que le dio un beso, es homosexual, ¿sí? Entonces yo siento que eso es también esa fuerza femenina, ¿no? Ser, como tener tanta claridad de que la feminidad no es ni ser hombre ni mujer, que la feminidad es puro amor, es pura unidad, que no le da miedo rechazar nada, ¿me entiendes? O no tiene este misterio de estar rechazando al hombre porque es hombre, o al hombre porque maltrata, o al hombre porque ha violentado, o, ¿me entiendes? Sino como realmente integrarlo todo en la Hay unidad. un proceso, Clau, que me gusta bastante, que es cuando hablas, por ejemplo, de tu experiencia cuando te llega tu primer ciclo menstrual. Entonces, si observamos como los comentarios que hacen, como por ejemplo, qué pereza, por ejemplo, tu primera reacción, no voy a poder jugar, o qué pereza, no se puede hacer nada, es un rechazo absoluto a la quietud, como si estar, o sea, bajar la velocidad de la marcha estuviese mal, fuese algo La negativo. condena. Entonces, ahí, exacto, ahí hay una masculinización al masculino muy fuerte, porque es que no podemos estar quietas, porque es que no podemos darnos la oportunidad de vivir un momento, ni siquiera de quietud, sino de bajar la velocidad de la marcha. Ahí ya hay un proceso de masculinización, claro, Total, que es total. consciente, totalmente inconsciente, no es que ay, la mamá de ella y las tías la querían masculinizar. No, ellas también vivieron un proceso de forma inconsciente y hasta ahora están integrándolo. Claro, Entonces, incluso siento Cami, que hay ahí, primeramente, dime, un segundito, ahí te hago un paréntesis. Con eso que estás diciendo, eso se hace súper inconsciente y uno empieza a alimentarlo, ¿sí? Ali, Esa masculinización, en mi caso, fue desde antes de nacer, porque en esa época, pues, que la como revelación de género y todo eso no existía. O sea, usted se da cuenta el día que nació, y mi papá juraba y rejuraba que yo era un hombre. Entonces, claro, todo eso viene también desde muchas cosas, desde información genética, desde muchas cosas antes. a Y mí uno empieza también, no. a alimentarlo y a retroalimentarlo. Dale, A Cami, mí también no tanto porque no se pudiese ver el género, sino porque yo ya tenía una hermana mayor, o sea, yo ya tenía a Cata. Obviamente mis papás, ya después de su mujer, querían tener un niño. Entonces nací yo, que una necia, que me encanta treparme, me encantaba treparme en árboles, andar descalza, o el sea, propio niño, dime, el propio niño. yo de niña era un Sí, niño, o sea, era una cosa impresionante. Y ya cuando crecí y ya me hice pues adolescente, pude integrar mucho de este proceso con mi papá, porque mi papá se sentó conmigo y me dijo, oye, obviamente yo quería un niño porque pues ya tenía la niña, pero obviamente te amo y también me dio mucha alegría verte, como que pudimos como que sanar un poco de ese proceso.
y ahí entró un proceso diferente dentro de la feminidad. Yo siento, Clau, que la mujer sufre mucho cuando vive solamente desde la mente. La mujer sufre mucho cuando solamente piensa y no siente. Al igual que el hombre también sufre mucho cuando vive en un proceso de solamente pensamiento o solamente sentir, porque hay hombres que tienen un proceso muy desequilibrado de la feminidad, entonces son esos hombres que lloran por todo, entonces son personas que el proceso del sentir les da muy duro, les afecta mucho. Y las mujeres cuando están en un proceso de masculinización al masculino, sufren mucho porque están constantemente en la mente. Todo es la mente, todo es razonativo, todo tiene que ser premeditado, todo tiene que ser estructurado. Esa mujer sufre un montón. ¿Por qué lo sé? Porque en algún momento lo fui. Esa mujer que todo tiene que ser premeditado, que todo tiene que llevar una estructura de X o de Y manera, esa mujer sufre muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque siente constantemente una desconexión consigo misma y con su exterior. Entonces no logra experimentar esa conexión con su entorno, esa conexión con ella misma y vive en una constante búsqueda porque tiene constantemente una sensación de vacío, de que hay algo más o de que se puede vivir, entre comillas, de una mejor manera, pero que no sabe cómo hacerlo. Ahí es donde viene el tema de que tantas mujeres buscan este proceso espiritual, que uno ve que eso es en este momento hay un boom impresionante de que uno ve que círculo de mujeres, que no sé qué de mujeres, eso es una cantidad, o sea, ellas de talleres, cosas de coach y una cantidad de cosas para las mujeres. ¿Por qué? Porque como la mujer se ha masculinizado tanto a ese proceso masculino y se ha desconectado tanto de su sentir y ha habitado tanto la mente, pues ha generado un proceso de sufrimiento y de desconexión. Más la mujer aunque esté masculinizada, la mujer siente ese llamado. Siempre va a sentir ese llamado, siempre va a sentir ese vacío de que hay algo más allá, de que se puede vivir de una forma diferente, de que se puede hacer las cosas de una forma diferente. Entonces yo siento que atender ese llamado, claro, podría ser de pronto no el mayor tip, sino una de las mayores oportunidades que usted le puede dar en la vida, atender su llamada. Es que yo siento como que de pronto así no es como yo encajo en este lugar, como que yo siento que sí encajo mucho socialmente, que encajo mucho en lo que estoy haciendo, más yo siento que de pronto este no es mi lugar, yo siento de pronto que esta no es mi forma, yo siento que de pronto que podría hacerlo diferente, que se sentiría más armonioso para mí. Ese es el llamado. Entonces, darse la oportunidad de decir, listo, voy a darme la oportunidad de vivir. En el momento en que uno se da la oportunidad de vivir ese proceso, en ese preciso momento le llegan la mayor cantidad de cosas. O sea, situaciones, momentos de dificultad, entre comillas, y una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que usted vuelva y se conecte con su femenino y con su sentir. Un momento muy interesante y es que no solamente en la niñez, yo me di cuenta que no solamente en la niñez pueden haber procesos de masculinización al masculino en el caso de las mujeres o de masculinización al masculino en el caso de los hombres, sino que también en la edad adulta pueden llegar muchos casos en donde se vivan estos procesos. Por ejemplo, en el momento en que mi papá murió, yo siento que viví un proceso de masculinización al masculino. Primero, porque sentí un dolor tan fuerte, tan fuerte en mi interior que empecé a tener la creencia inconsciente de que sentir era malo. Entonces sentir es malo porque duele demasiado. Y llegó un segundo proceso que es, ya no tengo quien me proteja, ya no estoy protegida, entonces yo debo protegerme de mi entorno. Y esto fue algo que descubrí hace poco, hace como unos 2 años pues, y eso que yo me vine a dar cuenta de que estaba viviendo de una forma que yo nunca había vivido, que estaba sintiendo emociones que yo nunca había sentido y que para mí, dentro de mi concepto, eran muy negativas. Y cuando empecé a realizar la investigación de qué era lo que me estaba pasando, de por qué yo estaba teniendo este enfoque con la vida, de por qué me estaba sintiendo de esta manera, me sentía muy infeliz con la vida que estaba llevando, me sentía muy triste todo el tiempo, me sentía muy desconectada. Entonces, en el momento en que atendí ese llamado, en que yo dije, bueno,
no, esta no es la forma de vivir, porque yo no he vivido así toda mi vida, porque yo conozco otras formas de vivir, de expresarme y desarrollarme en el mundo y esta no es la forma que quiero. Entonces empecé a atender ese llamado y empecé a hacer como ese caminito, a recorrer ese caminito, que eso es un proceso que lleva un tiempo y aún yo sigo elaborando muchas cosas respecto a eso y me di cuenta de que había un proceso de masculinización desde la muerte de mi padre, inconsciente, no fue que yo dije, ay no, ya quedé desprotegida del mundo, ya tengo que luchar contra todo el mundo, no, eso es totalmente inconsciente. Mi mente, al tener toda su vida como referente de protección a mi papá, lo que hizo fue creer que me había quedado sin protección y hacerme una mujer que estaba en la defensiva constante y continuamente. Aún sigo elaborando en eso. Más en el momento en que lo identifiqué sentí un descanso. Sentí un descanso porque empecé a hacerme ya más preguntas más profundas. Bueno, ¿y protegerme de qué? ¿Protegerme de qué si realmente en el momento no está sucediendo nada? O sea, hay miles de hombres en el mundo y todos tienen implícito en ellos el sentido de protección. Si un hombre está golpeando a una mujer en la calle y otro hombre lo ve, inmediatamente va a sentir ese anhelo y ese deseo de protegerla, independiente de si es su mujer, si no es su mujer, si no la ha visto en su vida, si es guapa, si no es guapa, no le importa, porque es algo biológico. Entonces empecé como a desglosar en mí todas esas pequeñas cositas que tuve que parar. Vuelvo y repito, tuve que parar. Y parar no fue quedarme en la cama, parar fue dejar de darle tanta importancia a lo exterior, dejar de habitar tanto en la mente para darme cuenta qué era lo que había en mi corazón, qué era lo que estaba viviendo, qué era lo que estaba sintiendo y darme la oportunidad de y otra vez el sentir, porque es el sentir para mí como mujer quien me avisa y quien me muestra el camino de lo que estoy viviendo. Eso pasa no solo, por ejemplo, doy el ejemplo de la muerte de mi padre, porque fue un proceso muy bonito y un proceso que me marcó un antes y un después de mi vida, en muchos aspectos que son interesantes, que son muy, pues, muy interesantes dentro de este proceso del femenino para nosotras y lo que puede representar, que me parece que no es casualidad en lo absoluto, que por ejemplo Clau y yo, que somos las desarrolladoras de este podcast, tengamos esa misma experiencia, que es un padre fallecido. Entonces hay como un proceso ahí bien interesante de la masculinización y que uno va desglosando y va acompañándose. Más el proceso de todas es muy diferente y puede abarcarse de muchas cosas, puede ser una relación. Hay mujeres que depositan todo en una relación y en el momento en que pierden la relación se masculinizan al masculino totalmente, también por otras razones, también porque sienten que están desprotegidas o al contrario, sienten que el masculino es negativo, el masculino es dañino, el masculino es violento, entonces tengo la necesidad de usurpar el lugar del masculino porque yo lo hago mejor como masculino. Ese también es un aspecto que yo he observado muchísimo en mujeres también. O sea, hay una cantidad de casos externos que pueden suceder y que solamente uno como mujer, siguiendo su sentir, habitando su femenino, puede darse la oportunidad de descubrir y de elaborar. Que vuelvo y repito, en este podcast no estamos diciendo que la mujer no tiene que pensar, en este podcast no estamos diciendo que la mujer no puede trabajar, en este podcast no estamos diciendo que la mujer no debe hacer nada, no, simplemente estamos diciendo que el área de la mujer no es la mente y que habitar completamente la mente es sufrimiento. ¿Lo que sientes tú, Clau? Que ya se va acabando el podcast. Acá con una banda sonora. ¡Ay, qué rico! Súper, no, me encanta. El tip más, digamos, poderoso, ¿sí? Digamos, para reconectar con esta energía femenina, sin duda, es conectar con el sentir, ¿sí? Acompañarnos a través de que está esa sensibilidad, ¿no? Esa emocionalidad en el ser humano. Recordemos que ahora que estamos en esta era de la información, de la tecnología, todo,
si hay algo que nos puede diferenciar de los robots y de todas estas inteligencias artificiales y todo, es precisamente eso, ¿sí? El sentir. Podríamos llegar a ser tan intelectuales como una IA, seguramente, si nos dedicábamos a estudiar, a acumular información, sin duda, ¿sí? Pero está ese punto en que, no, que no podemos ser igual a una IA, porque la IA no siente, porque la IA no está conectada con todo este proceso emocional y químico, digámoslo así, en cuanto a toda esta parte de mente, cuerpo y espíritu incluso. Entonces me parece muy importante, Cami, que empecemos a desarrollar también nuestra energía femenina a través de esa idea, o esa idea, ¿no? De esa cosmovisión, si se puede decir así, andina, de la mujer como el puente entre los dos mundos, ¿sí? Y cuando hablamos del puente entre dos mundos, si tenemos un mundo acá y un mundo acá, y hay un puente, pues entonces la mujer es esa unidad, que si vamos más profundo, recordemos que todo aquello que llame a la unidad, todo aquello que llame a conectar, está muy relacionado, muy ligado con el amor, ¿sí? Y con un amor incondicional. Entonces, yo siento que es importante empezar a conectar con el sentir, empezar a reconocer nuestro ciclo, es importante empezar a escucharnos, ¿sí? Este proceso de la autoobservación es vital, no solamente para conectar con la energía femenina, sino para absolutamente todo, para aprender a conocernos, de qué manera estoy hablando, porque estoy hablando así sobre ese tema, bueno, aquí debo, porque estoy sintiendo esto cuando hablan de ese tema. Y eso me llega mucho en este momento cuando pues uno estaba más pequeño, o estaban todas estas dinámicas de las familias y en la familia no se habla de religión, en la familia no se habla de política, en la familia no se habla de dinero y es como, ¿y entonces de qué se habla en la familia? O sea, la familia no se habla, ¿sí? En la familia no se habla de sexo, entonces espera, o sea, ¿qué estamos creando? Aquí en nuestra tribu, en nuestro clan primario, se habla de todo eso, se habla de dinero, se habla de sexo, se habla de política, se habla de todo, ¿sí? Y es importante. Y si la otra persona no piensa lo mismo, se respeta también eso, ¿sí? Porque no se trata de desunir, no se trata de separar. De hecho, al decir que es una mujer, un puente entre dos mundos, pues esa unión, esa conexión, ese anhelo de estar en el tejido, ¿sí? De hacer parte del tejido y de ser consciente que hacemos parte del tejido, ¿sí? Que estábamos todos conectados, que mi proceso está conectado con el proceso de cambio, que el proceso de cambio está conectado con el proceso de Manuel, que el proceso de Manuel está conectado con el proceso de Cata, o sea, es todo un gran tejido y eso me parece hermoso porque al final a mí hay algo que me encanta, Sergio, a todos los hombres les dice hermanos, ¿sí? Como, ay, gran día, hermano, ¿cómo ha estado? Y al principio yo decía como, pues me parecía muy raro, era algo muy nuevo para mí. Ahora yo lo escucho y me parece lo que es, ¿sí? Todos somos hermanos al final, todos hacemos parte de este gran plan, todos hacemos parte de este gran tejido y la energía femenina está precisamente ahí a disposición para que empecemos a integrarnos con el otro, a integrarnos con el entorno, a integrarnos con todo. Y bueno, ya son las 8:30. Cami, ¿tú quieres decir algo más para cerrar este Bueno, hermoso espacio? yo siento que a veces estos podcasts se nos quedan un poquito cortos cuando son esos temas que son como tan complejos, que tienen tanto campo en el cual desarrollarse. Y bueno, ya Clau les dio pues un tip que es muy importante, que es conectar con el sentir. Se dio otro que es descender la marcha. Y siento, Clau, que lo más siempre que estoy viviendo un proceso complejo y que quiero conectarme con ese femenino, que estoy viviendo una situación de complejidad, o estoy sintiendo un llamado a un cambio, o a hacer las cosas de una forma diferente, siempre hago lo mismo.
y me voy para un espacio natural donde haya gramita, donde yo me pueda recostar, me desconecto absolutamente de todo para conectarme conmigo misma, me tiro, me acuesto con los brazos abiertos, me quito los zapatos y me pregunto, bueno, ¿y ahora qué quiero? ¿Qué quiero que siga? ¿Qué quiero que dejar atrás? ¿Qué quiero? Y ahí empieza uno a soltar la carga, porque la mujer no tiene ese concepto de fuerza. Venga, yo sostengo el mundo. No, no, nosotros creamos el mundo, no lo sostenemos a través de la fuerza. Entonces es muy importante para la mujer integrar su femenino, soltar el miedo, soltar el control. Entonces, este ejercicio a mí me encanta, me encanta. Me tiro, abro los brazos, me quito los zapatos, conecto con la tierra y me pregunto, ¿qué quiero que siga? ¿Qué voy a soltar? ¿Qué es? Y ahí empieza ese proceso de estoy creando, más estoy creando con conciencia. Entonces siento que es importante como darle ese sentido a eso y entender de que no se trata solo de crear, no se trata solo de que las mujeres somos creadoras, se trata de cuánta conciencia le aplicamos a lo que estamos creando. ¿Por qué? Porque estamos creando de forma constante y continua. Bueno, más estamos creando caos, estamos creando dificultad para nosotras mismas, para nuestro entorno, estamos creando guerra. De hecho, hay algo muy interesante que me gusta mucho y es esta película, por ejemplo, o bueno, esta historia de Troya, la historia de Troya, un imperio que cayó por una mujer. Y eso sucede todo el tiempo. O sea, la mujer crea tanto que de forma inconsciente crea guerra, crea dificultad, crea austeridad, crea una cantidad de cosas, crea escasez y ni siquiera se está dando cuenta que ella es la generadora de todo eso. Entonces, darnos la oportunidad de empezar a crear con conciencia es un proceso que nos acerca mucho más a nuestro femenino. Y bueno, Clau, qué Me rico a todos por encanta. estar aquí. Rico ver a Amparito y a Janecita, qué caché. Qué rico por acá. Bueno, otro tip también es la aceptación. Ahí ya tirando al final todos los tips. La aceptación también es un proceso que nos acompaña a este proceso de energía femenina que es recibir lo que hay, como es, tal cual, como está. Está muy relacionado con esto que tú dices del soltar, porque a mí me gustaría que fuera así, me gustaría que no me tuviera que tocar vivir esto. Sí, está bien, suelte, acepte, eso es muy femenino, muy ligado a la energía femenina. Bueno, qué rico, vamos aquí a saludar a Lisette, a Silveria, ay, qué rico, doña Silvia, un abracito, mi primera suegra. A Ani, Amparito, Glorita, Jaramillo, Doris, Enric, Frank, qué rico, a ver, ¿quién más anda por aquí? Listo, bueno, no, Dorisilla, Amparito, a Cami, muchas gracias. A Clau, muchas gracias. Continuamos. Gracias a todos los que van a escuchar este podcast también en diferido, que sabemos que hay muchas personas que hasta ahora están en la oficina, están laborando. Más, recordemos que aquí en Facebook queda grabado por 30 días, más ahorita mismo, en un momentico, apenas descargue el video, lo subimos a YouTube y está todas las mañanas con propósitos y están en YouTube, todos los tomando café están en YouTube, ahí estamos también alimentando este canal también con shorts, con reels, con información muy valiosa para que vayan y se den una vueltica por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube, por todas partes. Los amamos, tribu, y continuamos el martes a las 7 a.m. y el miércoles 7:30 p.m. Un abrazo muy grande para todos y continuamos. Que tengan un lindo día.